Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Creo que ya. Todos reportándose. Aquí dicen con hambre. Chiqui David. Chiqui David. Anonymous con hambre, no. Hola Angie, ¿cómo estás? Judy, Chiqui David, los Anonymous. Saludo para todos. Y Chiqui David, ¿cómo está? Aquí dice que solo David. Espera, Aguilar, ¿cómo estás? Angie, Judy, David. A ver quién está por ahí más. Un poco de anónimos. ¿Listos para clase? Veo nombres nuevos. Me imagino que no son personas nuevas, sino son personas que recién aprendieron a acomodarle el nombre al Anonymous. Eso es bueno, es más fácil. Desde Bogotá, 4992. ¿Dónde están ustedes? ¿Desde dónde transmiten hoy? Todos esos nombres nuevos que veo hoy. David, Judy. Angie sé que está desde Cali. Creo que Fer es de Riohacha, si no estoy mal. Angie Bucaramanga, perdón. Judy es la primera clase de física, entonces tengan en cuenta que las clases vienen en bloques, ¿no? Que no es necesaria Riohacha, ¿sí ves? Ajá, estaba bien. Diego desde Cali. Angie de Bucaramanga. Eh, para los que es la primera clase, recuerden que todas las demás clases están colgadas en el canal de YouTube. Entonces las pueden ver. Ya por ahí en algunos casos les he dejado el correo por si tienen alguna duda respecto a lo que tienen, pues les vuelvo a escribir el correo. No aparece el arroba. Bueno, es fmontoyac arroba gmail.com porque no lo pude escribir. Entonces recuerden que va arroba, ¿no? Entonces, para los que ven los videos, de pronto tienen alguna duda específica, me escriben al correo y yo trato de darle respuesta lo más pronto que se pueda. De todas maneras, las clases vienen en bloques, entonces no es tan necesario haber visto todas las clases anteriores para trabajar lo que se va a tomar hoy. El temita de hoy es espinoso, es decir, de esos temitas que son un poquito complicados. Está Gerard de Manizales, Aleja de Bogotá, Diego de Cali. Hay otros bogotanos, hay como 3 bogotanos ahí, varios anónimos. Cali, Bucaramanga. Bien. No ha llegado Sebastián, que es el que siempre nos deja. Ese es el correo, chicos. Entre fmontoyac@gmail, sino que no pude escribir el Gmail. Paula, Fuertecito de Neiva. Gerard. Gerard. Bien, bien. Entonces vamos a trabajar. La clasecita es un poquito densa, podríamos llamarlo. Transformación y conservación de la energía. Casi, casi que ese tema está en lo de la ley de la conservación de la energía mecánica también, pero como para esa clase sí la tomamos aparte de la ley de conservación de la energía. Esta otra partecita es que no se puede revolver todo. Entonces, dentro del ITFES esa temática abarca 2 partes, lo que es la ley de la conservación de la energía mecánica para procesos de cinemática, energía potencial, cinética y todas esas cosas, y para termodinámica, que son lo que es la primera ley de la termodinámica y los procesos que se hacen con gases en procesos térmicos.
desde la ley de la conservación de la energía térmica en el proceso térmico. Entonces no podía revolver todo eso en una sola cosa, entonces tocó partirlos en dos. Mm, Penúltima clase, viendo las cosas o las temáticas que se trabajan, hay algunas temáticas que salen de ítem, digamos en física, y que casi no están estipuladas en mucho espacio. Una de esas temáticas es hidroestática, hidrodinámica, todo lo que son manejo de fluidos que tienen alguna parte de las preguntas y esa la trabajamos en la última clase. Entonces, como para cerrar todas las temáticas posibles que se vayan a poder trabajar. Primero partimos de principios termodinámicos, características del calor, principios básicos especificados dentro de situaciones donde está presente el calor como tal. Esto lo trabajamos la clase anterior, pero es bueno tomarlo en cuenta. La ley de la termodinámica tiene tres leyes, pero realmente las únicas que uno está en bachillerato en contacto es ley 1 y la ley 0. Aunque la ley 0 es simbólico, se llama la ley 0 porque oficialmente no está estipulada como ley cero de la termodinámica. Sí, no es la ley del equilibrio térmico. Entonces, lo que dice en pocas palabras, tanta carreta que tiene, es que cuando hay dos o tres cuerpos en un sistema están en equilibrio. Eso es la primera parte. Segundo, que dos cuerpos, ejemplo, utilizamos acá un resaltador. Cuando dos cuerpos están aislados térmicamente, digamos en este caso A y B no tienen contacto térmico, pero están conectados, ambos tienen contacto con C, eso equivale a que el C sirve como puente calórico para que todos los tres cuerpos estén en equilibrio. Misma situación acá, no importa que el A y B estén aislados, están en contactos con C, lo que importa es que el proceso llega a un punto de equilibrio en esa situación. Entonces, eso nos dice la ley. Dos sistemas que separadamente están en equilibrio térmico con un tercer sistema están en equilibrio térmico entre sí. Bueno, ¿qué quiere decir equilibrio térmico? Que estén con la misma temperatura. Recordemos que el calor es un tipo de energía, que la temperatura lo que hace es medir la variación del calor en un cuerpo, más no el calor. No mide exactamente qué cantidad de energía calórica tiene un cuerpo. Lo que mide realmente la temperatura es la variación, cómo cambian los factores de calor dentro de un cuerpo. ¿Qué más así como para recordar? Tener en cuenta que los principios básicos de la termodinámica es que se transmite del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, que yo sé que un cuerpo está absorbiendo o cediendo calor porque hay variación en la temperatura, en la medida que se puede tomar, que dependiendo del tipo de material hay elementos conductores o altamente dispersivos del calor como el agua, los metales, en ellos el almacenaje de calor es más grande. Entonces recordemos cuál era la característica de los cuerpos que pueden transmitir el calor y absorber calor con facilidad. Y es que esos cuerpos tienen la facilidad de que cambian de estado. Los cuerpos que no son transmitibles en el calor no son capaces de cambiar de estado. Ok, entonces ahí vamos como un pseudo resumen de lo que habíamos hecho anteriormente. ¿Dónde radica esta situación? Lo que pasa es que en esta ecuación que van a tener en todas las diapositivas, esa sintetiza lo que es la ley de la conservación de la energía dentro de procesos termodinámicos. Es ahí donde hay que tener claro de qué estamos hablando. Entonces, cuando uno prende un motor, cuando un motor a gasolina se pone en acción, a partir de procesos térmicos se hace que el cuerpo se mueva. Entonces, lo que hace es que esa energía calórica o ese principio de la energía interna, lo que está haciendo es un trabajo. Entonces, recuerden que un trabajo se hace cuando yo muevo un cuerpo. Si yo muevo un cuerpo de su posición, estoy realizando un trabajo. Entonces, siempre que yo aplico una fuerza para mover un cuerpo, estoy haciendo un trabajo. En este caso es el motor el que lo genera. En otros casos, entonces, como para aclarar esta partecita, esa energía está definida por un aumento de la temperatura. Cuando en un sistema no aumenta la temperatura es porque realiza un trabajo,
pero si aumenta la temperatura es porque no está realizando ningún trabajo. Miren esta situación. ¿Qué significa U? U significa energía interna de un sistema térmico. Entonces es la forma en que se llama. Entonces, la fórmula que dice que la variación, recuerden el delta que significa cambio o variación, escribámoslo. Cambiémosle el color a ese puntero que es que no lo veo yo, mucho menos ustedes. Ahora sí. Esta delta significa variación, cambio. El cambio o la variación de la energía interna de un sistema define que se realiza un calor, se realiza un trabajo dependiendo la cantidad de calor que absorba el sistema. En algunos casos, el calor que absorbe el sistema es cero, porque todo lo direcciona a la realización de un trabajo. O la variación de la energía es directamente la misma cantidad de calor que absorbe porque no realiza un trabajo. Ya vamos mirando qué cositas son. Entonces miren el ejemplo que tienen acá. Entonces aquí lo que tienen es un émbolo, es el ejemplo más fácil que se establece. Un contenedor en metal, el cual mediante una fuente de calor se le está suministrando calor al sistema. Varía la energía del sistema, ¿por qué? ¿Qué hace al variar la energía? Mueve el émbolo. Si mueve el émbolo hay un trabajo implícito. Si no moviera el émbolo, esa energía se vería representada en el calor que está entrando y saliendo del sistema. Deben tener en cuenta que esos tres factores varían dependiendo del contenedor, porque yo puedo tener un contenedor aislado térmicamente de uno hermético no, de otro, uno aislado térmicamente y el otro que no esté aislado térmicamente, es decir, tenga conexión con el medio. Esa es la parte general de esa situación, de lo que es la ley de la conservación de la energía dentro de procesos térmicos. Si se dan cuenta es muy sencillo las variables que se trabajan, entonces casi que uno no se centra en este proceso, sino en las características que pasan aquí en el sistema, que es lo que define los distintos procesos termodinámicos. ¿Listo ahí? Todos claros esa primera parte, ¿cierto? Recuerden, yo estoy mirando constantemente la charla. Si tienen alguna duda, yo pauso y retomamos si la explicación queda un poco ambigua. ¿Listo? Bien, sigamos. Necesariamente en un sistema no es obligatorio que haya una fuente de calor para que el sistema genere calor. Recuerden que yo al friccionar los cuerpos, por cinemática, es decir, por movimiento de las partículas, se genera calor. También cuando yo tengo un gas, bueno, he hecho un fluido, pero los líquidos no se pueden comprimir, un gas y lo comprimo mucho, él termina generando cantidad de calor. ¿Por qué? Porque las partículas se quedan más juntas, entonces hay más facilidad de que choquen unas con las otras. Ahí estamos mirando cositas de esas. ¿Qué pasó? Ya. En total tenemos 4 procesos básicos dentro de los elementos termodinámicos. Entonces las variables o dentro de un sistema, bueno, que tiene gases, de por sí todo el ejemplo se hace con gas, porque es muy fácil que él cambie a partir de procesos de presión y calor. Entonces, como estamos hablando de un fluido, una de las características básicas del fluido es que tiene un volumen. Y los fluidos experimentan algo que se llama presión. Y el calor que va a tener el sistema lo vamos a medir a partir de la temperatura que tenga un cuerpo. Pero esto no se ve reflejado directamente como un valor numérico, sino se ve en las características de la ecuación o en las características de los procesos que se llevan. Yo puedo variar el volumen del gas, puedo cambiar la presión del gas, puedo hacer esas situaciones sin aumentar la temperatura, es decir, sin que haya una fuente de calor. Pueden estar presentes todos y cambiar todos, entonces hay distintos procesos. En total son 4: isobáricos, isocóricos, isotérmicos y adiabáticos, los 4. Iso significa igual, entonces iso significa, bueno, significa igual. Isobárico, bar de presión y misma presión. Isocórico igual
volumen, isotérmico igual temperatura. Y adiabático, sí, ni idea qué significa la palabra adiabático. No tiene así como una raíz latina o griega como la palabra desde acá. Entonces son los 4 principios que vamos a estudiar hoy dentro de los procesos. Hay dos que son muy parecidos, los adiabáticos y los isotérmicos son relativamente muy parecidos. Pero hay que saber identificar las características de esos procesos. Entonces, primero borremos esto. Borrar, borrar. Estos punticos. Listo. Procesos isobáricos. Entonces, la gráfica estándar que van a trabajar ustedes cuando les estén hablando de esos procesos es una gráfica de presión contra volumen. No sé cómo la vean. Aquí es P y es V. Presión respecto a volumen. Es la gráfica comparativa de la situación que se presenta dentro del sistema. ¿Qué sistema? Un sistema donde yo pueda analizar claramente si el cuerpo cambia de volumen, si el cuerpo sufre una variación de calor o si el cuerpo está experimentando esos procesos a partir de una fuente, de calor como tal. Entonces, la más fácil es utilizar un modelo de jeringa. Imagínense una jeringa, un contenedor con émbolo de metal y sin salida, ¿sí ven? No tiene salida. Entonces, el émbolo es móvil. ¿Un émbolo qué es? Un émbolo es un objeto móvil de un sistema que hace que el sistema permanezca hermético. ¿Qué quiere decir? No permite la salida de material ni la entrada de material, por más de que se mueva. Entonces, la cantidad de partículas que van a haber dentro del sistema son exactamente la misma. Entonces, si hay una variación en el volumen es porque las partículas se están separando. Si hay una disminución en el volumen es porque las partículas se están contrayendo. Pero la cantidad de partículas es exactamente la misma. Entonces, la primera que me establece, proceso isobárico. Como lo dice la palabra isobárico, es decir, igual presión. La presión permanece constante, no hay una variación, pero hace que el volumen cambie. Entonces, al cambiar el volumen, ¿qué sucede? Entonces, en este caso, ¿qué estaba pasando? Entonces, tenemos la escala. ¿Qué sucedió en el termómetro? Hay un aumento, es decir, hay una fuente de calor. Entonces, le estamos suministrando el calor al sistema. Como las partículas empiezan a dilatarse, el sistema para mantener. Entonces, hay dos posibilidades. Si el cuerpo no se dilata, si el gas se dilata, se quede quieto el volumen que tiene. Si eso es así, la presión aumenta. Imagínense en un globo. Si un globo empieza a inflarlo hasta que llega a un tamaño y de cierto tamaño no pasa, pero yo sigo inflándolo, ¿qué pasa? Estalla. ¿Por qué? Porque por más de que el tamaño no aumentó, dentro la presión se va haciendo cada vez mayor hasta que explota. Entonces lo que hacen aquí en el proceso isobárico es que a partir de la generación de calor, esto es una Q, sino que me quedó medio rara, para que la presión no aumente, para que la presión se quede constante, genera una variación en su volumen, es decir, hace que el émbolo se mueva. Haciendo que el émbolo se mueva, entonces al mostrar un peso encima del émbolo, lo que estamos demostrando es que se está aplicando un trabajo, que mediante el proceso o la variación de la energía interna del sistema, lo que se buscó es que al estar en la presión constante, el sistema realizará un tipo de trabajo. Es lo que sucede en los pistones de los carros. En los pistones de los carros sucede una explosión que calienta rápidamente el gas interno del pistón y lo mueve en distintos sentidos. Entonces, dentro de los motores, analizar un motor de gasolina es bastante fuerte desde el principio termodinámico. Entonces, primera situación, presión constante, volumen variable. Al no variar el volumen, la presión, lo que se busca es que realice un trabajo, dicho gas. En ese caso, claro, una a una vamos mirando, ¿claro ahí?
¿La presión dependería del volumen? No, son totalmente independientes, Jude. ¿Por qué? Porque uno no cambia mientras el otro cambia. En este caso, no hay ninguna correlación. De hecho, van por separado. En algunas situaciones sí, dependiendo del volumen, también depende la presión, pero en este caso son independientes. La presión se mantiene constante, pase lo que pase, con el volumen. Y es lo que nos dice según la gráfica. Entonces, si miramos la gráfica, acá me dice, miren, la presión nunca cambia, pero el volumen sí va generando cierto aumento. Digamos, aquí tenía 1, 2, 3 y aquí se quedó con 10, ejemplo, por darle valores aleatorios al proceso. En este caso, des en cuenta, para la situación, aquí lo que estamos viendo es una gráfica del volumen respecto a la temperatura. A medida que la temperatura aumenta, el volumen también aumenta. Esta es la gráfica que me define el sistema, presión, volumen. Eso me define qué está pasando dentro del sistema. Esto es un extra que se analiza desde el punto de vista volumen-temperatura. ¿Cómo se tiene? Aumenta la temperatura y el volumen también aumenta en la situación. Es decir, al aumentar el calor acá, la variación, el aumento de esa temperatura, de ese calor, se ve representado en la realización de un trabajo, porque hay movimiento de un cuerpo. Entonces tengan en cuenta mirar las variables de las gráficas. Volumen respecto a temperatura y presión respecto a volumen. No son lo mismo en ese caso. Esa es la ley de Charles, ese es el nombre que recibe. Más adelante, cuando vayan a estudiar química o ingeniería química o esas cosas, les toca dolerse la cabeza con todo ese tipo de leyes de Charles, de poco de cosas. Aquí tenemos otro ejemplo, como para que lo tengan en cuenta. Se tiene lo mismo émbolo, se le suministran cada 400 joules de energía. Al suministrarle esa cantidad de energía, lo que hace es que se expanda el gas. Al expandirse el gas, mueve el émbolo, porque el émbolo en este caso es móvil. Al mover el émbolo, mueve la masa, es decir, realiza un trabajo. Y aquí de pronto tenemos un poco más clara la gráfica. Entonces dice, dentro de un proceso A a B, porque venimos de uno a otro, yo puedo devolverme también en el proceso y cambiar el análisis. De A a B, la presión se quedó quieta y tuvo una variación en los valores del volumen. ¿Claro ahí? Con isobárico. En el isobárico sí, 89-151. La presión con respecto al volumen va a ser constante. En el proceso isobárico, tengan en cuenta, son 4 procesos. Entonces, en el isobárico, que es isobar, bar de presión, la presión se mantiene quieta y el volumen se va a cambiar con respecto a la situación. En ese caso no hay una relación, separen volumen, no hay una correlación entre presión y volumen. Entonces son dos valores que cambian dependiendo de elementos externos. Si yo le coloco unos tornillos y fijo el émbolo, va a cambiar la correlación. En este caso no hay una gráfica específica, 58021. La gráfica en este caso va dada a partir de una relación presión-volumen. Yo puedo hacer una gráfica presión-temperatura, presión-calor, una cantidad de eso, pero la gráfica estándar es presión contra volumen. El cuadrito gris de encima, creo, ¿qué significa? Cuadrito, no entiendo, 2080. Ah, no, fresco. Listo, o fresca, no sé. Este cuadrito lo que me ayuda a decir es que es un cuerpo cualquiera que tiene una masa. Me ayuda a entender más que el émbolo moverse mueve un cuerpo. ¿Para qué? Para entender que realiza un tipo de trabajo. Entonces, esa es la situación. Siguiente situación, proceso isocórico o isócoro. Hay muchas formas de llamarlo. El nombre es lo de menos, que hace alusión a lo mismo. Normalmente en procesos químicos tiene la terminación ico, isocórico. En libros de física ustedes encuentran isóbaro, isócoro, pero es exactamente la misma vaina. ¿Qué es lo que dice acá? Es lo contrario, des en cuenta que la gráfica comparativa entre uno y otro, aquí es constante la presión, pero aquí va a ser constante el volumen. A volumen constante, en ese caso, ¿qué quiere decir? El perno no se mueve, el perno lo fijamos.
Y la presión, al no haber una variación del volumen para que el gas tenga más expansión, es lo que empiezas a empujar con una mayor fuerza, haciendo que la presión aumente. Entonces, si el volumen se mantiene constante, haciendo que, ¿qué? Que la presión aumente bastante. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Cuando yo le aplico, la presión que genera el gas sobre las paredes del cuerpo va siendo cada vez mayor. Sin ir muy lejos, es el principio básico de, digamos, un cuerpo explosivo. Un arma explosiva lo que hace es que mediante un proceso muy rápido de aumento de la temperatura en un gas comprimido en un cuerpo, que libere, es decir, cambie muy rápido la energía interna del cuerpo, haciendo una variación muy rápida de la presión, entonces, es decir, almacenando una gran cantidad de energía hasta el punto en que el contenedor no lo aguanta y esa energía es liberada de una sola. Entonces, es un principio, es decir, esta base, digamos, pues suena tonto hablar de armas, pero digamos lo que es una granada, una bomba atómica, todo el principio básico, simple, es un proceso isocórico. Entonces, explota hacia los lados. Otra cosa es que la olla que uno tiene en la cocina, que se llama olla express o olla a presión, es una olla isocórica, porque lo que hace la olla es mantener la presión en aumento, haciendo que baje el punto de ebullición del líquido a partir de la variación de estos cuerpos. Bueno, ahí está la olla. Entonces, miren, por más energía que yo le suministre al sistema, no presenta un cambio como tal. Entonces, en este caso, ¿cómo es el nombre de la ley? Esta ley tiene un nombre. Ley de... La una es de Charles, la otra es de... Bueno, ahorita se me olvidó el nombre. Eso también recibe un nombre en química, que es donde se utiliza el principio. Esta ley también tiene un nombre. Cada sistema, proceso tiene un nombre de la ley. ¿Qué más? ¿Qué es lo que sucede acá? Entonces, al aumentar una olla a presión, la presión interna hace que el punto de ebullición sea más bajo. ¿Qué se gana con eso? Recuerden que el punto de ebullición es la frontera en pasar de estado líquido a gaseoso. Decíamos o sabemos que un cuerpo cambia de estado es para poder almacenar mayor cantidad de energía, es decir, para que su temperatura pueda aumentar. Entonces, al la presión aumentar hace que el agua se evapore más rápido, haciendo que aumente mucho más rápido la temperatura interna del sistema. Una olla a presión es mucho más caliente internamente que una olla sin estar a presión. Entonces, precisamente porque que se le pone en estado gaseoso el agua más rápido, haciendo que aumente su temperatura. Pero en este caso es un principio isocórico. Aumenta la presión y disminuye el volumen. Por eso es que estas cosas tienen unos puntos, unas válvulas de presión. Si esto llega a cierto límite de presión, esta válvula salta, hace un caos de la cocina, vuelve una nada a la cocina, pero evita que la olla explote. Entonces ahí no hay razón para el proceso. En la antigüedad, antes de que, de pronto si le preguntan a sus abuelitas, existían ollas que no tenían esa válvula de escape y algunas ollas generaban tragedias, hacían que explotaran las viviendas, las cocinas. Yusak, muchísimas gracias. Por acá me la dijeron, esta es la ley de Yusak. De Gay-Lussac. Entonces, bueno, como se escribe. Gracias a 4049. No, la ley de Boyle es otra distinta. La ley de Boyle, la de patos volando igual al número de ratones trotando. Que era patos volando, es decir, presión por volumen igual al número de ratones trotando, que esto creo que era número de moles por no sé qué variable por temperatura. Esto es de química, yo para la química era terriblemente malo. Y lo de patos volando igual al número de ratones trotando, fue una forma memorística que usaba una profesora. No me servía para nada porque igual me tocaba hacer copia en las evaluaciones de química, pero bueno, ahí vamos.
Ahora sí, la ley de Boyle, que la ley de Boyle es la que se presenta para un proceso isotérmico. Pausa ahí. ¿Claro hay esas dos? Es que eso toca lento pero seguro. No, la ley de Boyle es para proceso isotérmico. Ley de Charles para proceso isobárico. Ley de Iusac para isocórico. Ley de Boyle para isotérmico. ¿Dudas hasta ahí hasta el momento? Boom, sí, Felipe, boom. Aunque a veces aún no es tan necesario. Digamos, ¿cuál es el riesgo de que un tanque de... ¿Se han visto los tanques de gasolina cuando se incendian se caliente muy rápido? El miedo no es que se prenda toda esa gasolina. El miedo es que esa gasolina al prenderse por dentro genera rápidamente un cambio a gas y ¡pum! Explota. Recuerden colocar al final de las apreciaciones el nombre, que es que parecen presos. Listo. Proceso isotérmico. Como la palabra lo dice, el proceso isotérmico, ¿qué sucede? Todo el procedimiento se genera a una temperatura constante. Es exactamente el proceso que se genera cuando yo tomo una jeringa y le tapo la salida y aprieto y suelto la válvula. Ese proceso que se genera ahí, cuando yo tengo tapada la salida de aire, que la misma jeringa vuelve a su posición, es un proceso isotérmico. Hay una variación en el volumen y la presión del cuerpo por efecto de una fuerza. Des en cuenta que aquí aplicamos una fuerza. ¿Cómo está representada aquí la fuerza? En masas. Entonces, es al contrario, ya no la energía interna realiza un trabajo, sino a partir de un trabajo yo varío la energía interna del sistema. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Hay una variación. Al disminuir el volumen, hay un aumento de la presión. La correlación en todo punto, entonces, como son directamente proporcionales, son valores escalares. Escalares no, el término sería proporcionales, sí, tampoco. Entonces son proporciones. Entonces, al aumentar uno, disminuye el otro. Entonces, el producto entre los dos, entre presión y volumen en cualquier punto, va a ser exactamente el mismo. Esa es la inversa. Entonces, en este caso, se genera cierta cantidad de calor al presionar las partículas friccionadas. En ese caso, ese calor es expulsado al medio. Ese aumento de la energía es expulsado al medio en forma de calor. Entonces, dense en cuenta del ejemplito que tienen acá. Entonces, si se dan cuenta de la gráfica, a medida que va disminuyendo la presión, va aumentando el volumen. A medida que el volumen se hace más pequeño, la presión toma picos muy altos del proceso. ¿Claro ahí? Eso espero. Aquí de pronto la gráfica es un poco más clara para muchos de los procesos. Entonces, hay un cambio de uno al otro. Hay una variación del volumen y una variación de la presión. En este caso, ¿por qué tiene este orden? Porque muchas veces el proceso es a la inversa. Ejemplo, en este caso, tiene un volumen, se comprime ese volumen, es decir, disminuye, aumentando su presión. Deben tener en cuenta esto, que como no hay cambio, lo que les decía ahorita, para que no haya cambio en U, es decir, esa variación sea cero, el calor que genera el cuerpo o el sistema lo bota hacia afuera en forma de calor. Entonces, aquí tenemos un orden de los procesos, isobárico, isocórico y proceso isotérmico. Creo que no. Bueno, el adiabático es el mismo proceso que se está tomando acá, no sé qué pasó con la diapositiva. El mismo proceso que tenemos acá de presión contra volumen de uno con el otro, bueno, más sesgado, un poco más fuerte la curva,
pero en este caso sí hay variación de la energía interna, es decir, sí hay cambio en la temperatura, es decir, este proceso es adiabático. Ese casi no se utiliza porque es un poco enredado, pero es bueno que lo conozcan. ¿Sí? Mismo proceso isotérmico, misma característica de presión-volumen, aproximadamente la gráfica es la misma, pero sí hay cambio en la temperatura. Claro, hasta ahí esos tres procesos básicos y de pronto el otro auxiliar no son inversamente proporcionales, no, tienen una correlación inversa, pero no son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque no es una recta, Judy. Felipe, si fueran directamente, si fuesen inversamente proporcionales, sería una recta. Pero al ser una curva, eso va, son inversos, pero no proporcionales. No quiere decir que el valor que aumenta uno disminuya el otro, sino van como ahí emparejaditos uno hacia el otro. ¿Claro ahí? Ahora viene el dolor más grande que son las preguntas. Las preguntas de este tema son enredadísimas, deben desmenuzar muy bien toda la información que les están dando, tratar de establecer la diferenciación entre las variables y ahí sí intentar dar la respuesta correcta. Una forma básica es lo que he venido diciéndoles. Uno muchas veces no llega a la respuesta correcta, sino descarta las incorrectas. Es mirar, cuando la respuesta no es tan obvia, mirar cuáles no cumplen las características de los procesos. Trate de extraer preguntas como muy específicas a ese análisis que tomen, pero no se centren en analizarlo solo desde este punto de vista, sino tomar toda la extensión de procesos de análisis. ¿Claro ahí? Vamos a mirar, a ver si tengo una esfera aquí en la maleta y llevamos la cuenta. Bueno, lleven la cuenta ustedes. Gracias, Judy Moles. Es eso. A mí se me olvida la vez. Normalmente llevamos la cuenta de quién responde la mayor cantidad de preguntas. Hoy no está Sebastián, así que era el que normalmente llevaba la cuenta, así que alguno vaya estando pendiente. Primera, es muy obvia la temática, muy específica la temática, así que puede ser un poco más sencillo la respuesta. ¿Qué es lo que sucede? Que como tienen tanta información, me toca partir las preguntas en dos visualizaciones. Aquí tienen la introducción temática y aquí van a tener la pregunta, así que tienen que jugar mucho con la información. Yo me estoy devolviendo a medida que necesiten la gráfica. Mira, si tengo espacio. Pues. Vaya analizando la información. Ya intento hacer algo. Listo, entonces ahí les coloqué la gráfica para que la tengan de auxiliar. Dos preguntas. La primera, durante los primeros instantes la gráfica cualitativa de la presión con función del tiempo es, tengan en cuenta que la que les dan es presión respecto a volumen, la gráfica general. Les dan la situación y les dicen cómo sucede. Tengan en cuenta analizar muy bien esta gráfica para entenderla. Y ahora sí me callo, así no esté Sebastián, que era el que me decía que me callara, para que lo analice. Sebastián o Santiago, ya se me olvidó. Sí, son dos preguntas, Judy. La de la gráfica y la del cuadrito verde. Entonces, den la respuesta de las dos. No, las dos de una vez, Gerard. Me escriben D y B, D y C, A y M.
bueno, como quieras. Pero dame las dos porque si no después no las encontramos completas. La pregunta, vamos a mirar. Listo. Esa es la pregunta 3. Durante los primeros instantes, la gráfica cualitativa de la presión como función del tiempo es A, B o C o D. Según la gráfica, ¿no? Si necesitan ver la otra, bueno, la otra información me dicen. Camilo, A, B. A, B o C, B. Bueno, C me imagino, Camilo. Gerard dice que las dos D, Fer dice D y B, Judy dice que la gráfica es C, B, D y B, Edward dice que es C de la gráfica, David B y D, B y B Aleja, D y B Sara, Judy da la segunda pregunta B, entonces Judy C y B. Exacto, o sea, C y B, bien Judy. Sí, exacto. Presión inicial, presión original o presión cero o presión inicial. Ese término cero o en física significa inicial o origen. Tiene muchas variaciones ahí. Entonces dice, ¿qué les dice acá? Entonces, que la presión con la que inicia es esta y sufre toda esta transformación, dependiendo la situación. Recuerden
Bueno, de hecho les voy recordando que mañana tenemos clase de reposición de la semana pasada que tuvimos problemas con stream, entonces mañana tenemos clase de matemáticas a las 7. Traten de venir, traten de comunicarse con los chicos que no han estado, enviarles mensajes y aquí nos vemos mañana a las 7. Mañana la clase trata precisamente del manejo de preguntas en matemáticas de plano cartesiano. Cuando yo tengo una imagen o una gráfica de plano cartesiano, debo analizar toda la información que me da. Y algunos no están analizando la flechita que es el sentido del proceso. Entonces dice que el proceso, a medida que disminuye el volumen, va aumentando aquí la presión. Entonces la flechita de la situación. Según eso, y teniendo en cuenta la información anterior, que el hecho de que al sumergir un cuerpo con un émbolo en agua, lo que pasa es que empieza a empujar hacia arriba. Entonces, por más de que esté al revés, lo que pasa es que el émbolo va comprimiendo constante, a una velocidad constante, es decir, a fracción de tiempo por minuto, va comprimiendo el volumen. Pero recuerden que la relación entre volumen y presión no es constante, como lo dicen acá. Entonces, si es constante la variación del volumen, no necesariamente tiene que tener. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para saber que el volumen, la presión aumenta. Entonces, si aumenta, se va A y se va B. Entonces, 2. Ahora, si les dicen que la presión, el volumen va a ser teniendo un factor de aumento tiempo a tiempo mayor, debemos analizar estas dos. Aquí lo que me dice es que con el tiempo la presión se va haciendo, eso fue un cambio brusco, nada, hasta que llega un punto en que se hace constante. Entonces, en ese caso, si yo siguiera sumergiendo infinitamente ya la situación, el émbolo, la presión tendría que seguir aumentando, así sea valores muy pequeños, pero va a seguir aumentando. Entonces, la respuesta a esta es C. Gráfica es la C. Ahora, el trabajo realizado sobre el gas es igual. El calor cedido por el gas durante el proceso, el cambio de la energía interna del gas durante el proceso, el calor proporcionado al gas durante el proceso, la energía cinética promedio de las moléculas de gas. Entonces lo que hay que analizar es que me dicen que todo se hace a la misma temperatura, a 20 grados centígrados. Entonces, bajo ese principio, este proceso es un proceso isotérmico. Entonces, recuerden lo que les decía ahorita acá del proceso isotérmico, que la variación de la energía representaba el trabajo, ¿cierto? Pero como lo que se quiere en este proceso es que no haya aumento de la temperatura, la energía que adquiere a partir del trabajo es cedida hacia afuera en forma de calor. Entonces, en este caso la respuesta, el calor cedido por el gas durante el proceso. El calor proporcionado al gas cedido y proporcionado. Tengan en cuenta aquí la diferencia entre los dos. Proporcionado es que él absorbe, cedido es que él entrega medio como tal. Entonces las respuestas de esta eran C y A. A ver cuánto le atinaron. C y A. Venga, a ver, miramos. Miremos. C y B. Judy le atinó a una. C y A. D y B. C y B. Uy, corchados. Judy la de la gráfica C, primera bien, Camilo tuvo la C también, la primera. La que no le atinó a nadie fue la A. Ninguno de la segunda pregunta le atinó. Entonces, ¿por qué? Porque no entendieron que es un proceso isotérmico. Entonces, al ser isotérmico, la variación, es decir, ese aumento de la energía, como la energía interna de mantenerse igual, tiene que ser cedido al medio. Bien. Se dan cuenta que es mucho de concepto, por eso es que este temita en las preguntas tiende a uno a darle dolor de cabeza, porque necesariamente requiere mucho del concepto como tal, no es solo el análisis de la información. Esta pregunta tiene una cáscara y es esta flechita de acá. Tengan en cuenta que en el proceso normalmente los procesos de este tipo son inversos. Tiene un volumen grande, empieza a disminuir y aumenta la presión. Entonces tiene que ser una representación de derecha a izquierda de la gráfica y no de izquierda a derecha. Ahí tenían la flechita que les decía.
Claro ahí. Bueno, aunque no es el se están viendo implícitas, ¿no? Ten en cuenta que al comienzo les aclaré que lo íbamos a centrar era por temáticas y teniendo en cuenta era que hay preguntas dentro de cada temática. El razonamiento cuantitativo son preguntas de cualquier temática con unos procesos de análisis. Entonces, las de razonamiento cuantitativo están implícitas a preguntas de todas las temáticas. Dentro de todas las temáticas hay preguntas de razonamiento cuantitativo. De pronto sí fue un error, y eso es de parte mía, no haberles aclarado en cuáles se especificaba claramente ese razonamiento cuantitativo. Pero en pocas palabras, cuando ustedes les hablan de problema real, estamos hablando de razonamiento cuantitativo. ¿Cómo usted utiliza las cantidades para dar una respuesta a una situación real? Cuando Pepito Pérez va a la tienda y compra un dulce, es razonamiento cuantitativo. Para decir, la siguiente clase va a tratar de que vean la diferencia con alguna pregunta, ya que me acordaron. Gracias, 49, 40, 40, 49. Miremos otra preguntita. Mientras ven eso, listo, 40, 49. Nombre 40, 49. Ah, Aleja. ¿Listo, Aleja? Igual, de todas maneras, en el ITFES, esa prueba tiende a tener, es un arma de doble filo, porque uno cree que es una prueba separada de matemáticas, y no, eso va dentro de la misma proceso. Así que no se estresen que muchas preguntas de racionamiento cuantitativo han estado resolviendo. Entonces, sigamos con lo de física. Listo, Fer. Ve.
Fer, Sara C, 58C, Gerard B, Angie B, Felipe C, Aleja B, Judy C, A más B igual C, sí, Felipe, ¿cómo no? Edward B, ajá, sí. Fuertecito B, aquí importante, lo más importante es identificar la posibilidad en esta variación del primero uno a 2, es decir, paso a paso, no es más importante sino empezar de uno a 2 y ahí sí el proceso. Entonces en el uno a 2 me dice que hay una variación del volumen respecto a una variación de la temperatura. Entonces quiere decir que en ese caso es el proceso de isobaro isocórico. Entonces miremoslo acá. Miren la gráfica acá. Varía el volumen, varía la temperatura. Estamos hablando de un proceso isocórico, es decir, a presión constante. Varía el volumen, la presión se queda quieta. Entonces, en este caso, de los que están aquí que me dicen que varía el volumen, pero la presión es constante, tenemos C y D. Quiere decir que A y B, adiós. Ahora, segundo proceso. El segundo proceso me dice, bueno, hay una variación de la temperatura y el volumen se mantiene constante. Entonces, lo que tenemos que verificar es en estos cuál de los dos, después de ese proceso, el volumen sigue siendo constante. En este caso va de 1 a 2, presión constante. Y el volumen sufre variación. Entonces, de 1 a 2 y el volumen se mantiene constante. Respuesta, da C. Y ya pues el ciclo de retorno, 1 a 3, que por más de que el volumen se mantenga constante, según en este caso, lo que nos está diciendo la presión no la tenemos, la temperatura permanece constante, pero hay una variación del volumen. Si volumen cambia, temperatura constante, quiere decir que también la presión cambia y es un proceso isotérmico. Entonces, 1, 2, 3. Analizar paso a paso. Creo que varios le atinaron. Venga, a ver quiénes le atinaron. Tum, 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 tum. Sara, 58021, Felipe, Judy, aunque Felipe diríamos no valérsela, 89151, fuertecito. Bien, bien, bien. Des en cuenta que es solo analizar, pero no solo el análisis, sino siempre requiere como de un conocimiento previo, lo que les decía. Por eso es el dolor de cabeza de estas preguntas, porque necesariamente requiere el conocimiento específico de los tres procesos de la primera ley de la termodinámica. Pero bien, 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 ¿cómo es el análisis? Los que no le atinaron no se estresen, entonces es analizar que de pronto el principio, el primer análisis no lo tuvieron y buscar la correlación. Hubo volumen igual, variación del volumen y replicarlo en la gráfica. Entonces, eso es bueno para que entrenen. Esas preguntas son bastante interesantes por eso. Entonces, vuelve y juega. Entonces, información y pregunta. Así que lean bien la información para poder dar respuesta a la pregunta.
¿Listo? Ahora sí la pregunta. Sara B, fuertecito C. Camilo la B. Fer la A. Aleja la C. C 8951. Edward es la B. Cincuenta y ocho cero veintiuno también la C. ¿Listo? En algunos casos, en este caso dice, es como a una ayuda, pero no es necesaria para dar la respuesta como tal. Pues la información de acá muestra es una situación que esquematiza en esto mismo. Entonces, además no toda la gráfica, sino solo le dicen, tenga en cuenta el proceso de 1 a 2. De 1 a 2 es presión constante y variación del volumen, es decir, es isobárico. Entonces, a partir de eso, recuerden que cuando un proceso era isobárico, el pistón se movía para equilibrar la variación del volumen y que se quedara quieto por efecto de calor que se le suministraba. Miremos a ver a partir de eso cuáles podemos descartar, porque estamos buscando la que es cierta. ¿La temperatura del gas encerrado es constante? No, porque la temperatura varía. ¿El trabajo del gas sobre el pistón vale cero? No, porque si el pistón se mueve, quiere decir que se realiza un trabajo. ¿El émbolo se movió con rapidez constante? Sería difícil de establecer porque no tenemos esa medición. Y la temperatura del gas disminuyó, no porque en el gas, si hubo un aumento del volumen es porque el gas tuvo que tener un aumento en la temperatura. Entonces la respuesta, más que por deducciones por descarte de las otras dos, la respuesta es la C. Creo que la atinaron varios. 58021.
Oigan, los números 89,151, aleja, fuertecito y para de contar. Los demás están cuando quieran más tiempo me dicen, pues si de pronto la respondo muy rápido, si necesitan más tiempo para la respuesta me avisan. Entonces en este caso todo esto, lo que es esta gráfica, todo eso es adorno nomás. Y la información anterior también es como contextualizar en una situación real esto mismo de la gráfica, pero yo solo a partir de la gráfica puedo deducir toda la información. Mm, esa, es bastante interesante esa pregunta. Camilo, la C, es el primero. Diego también la C. Edward la C. Gerard la C también. Judy la C. Fer Aguilar la C. Se casaron con la C. Fuertecito la C. Sara la C. Angie la C. 58021 la D. Creo que todo el mundo alguna vez lo ha hecho. Pero si no lo ha hecho, mm, también a partir de las características de los procesos, se puede entender. Es más sencillo entender la pregunta si yo alguna vez lo he hecho. Entonces ya como que uno lo entiende, al menos para descartar dos opciones de respuesta. ¿Alguien más? Respuesta, respuesta. Listo, miremos. Entonces, por lo que dice Judy, que alguna vez alguien lo ha hecho, uno lo ha hecho, entonces se pueden descartar estas. Entonces, uno sabe que no se va a quedar quieto. ¿Por qué? Porque hay una variación de presión entre los dos. Entonces, cuando yo tomo un cuerpo que está en contacto con la atmósfera y lo tapo o lo sello, la presión interna en este momento es exactamente la misma de afuera. Entonces, en ese caso la presión atmosférica es la misma. Si yo, al tapar el émbolo, la salida de gas de la jeringa, hago que las dos presiones estén equilibradas. Al mover el émbolo y aumentar su volumen, cuando yo aumento el volumen, ¿qué pasaba? Disminuía la presión. Entonces, el volumen aumentó, pero la presión disminuyó, porque aumenta el volumen haciendo que la presión disminuya. En ese caso, ¿qué sucede? La presión interna es menor a que la externa, entonces al dejarlo libre de fuerza,
la presión atmosférica va a empujar la jeringa a la posición original que en la cual las presiones estaban iguales. Entonces retornar a la posición porque la nueva presión del gas es menor. Retornar a la posición inicial porque la presión del gas sigue siendo P. No, si fuera siendo P no se movería. Entonces, en este caso, digamos, no hay movimiento porque las dos presiones son iguales. Si de alguna forma yo cambiara la presión interna o mi mano sale despedida o mi mano es absorbida, es decir, empujada por la presión atmosférica. Entonces, siempre que a partir de presiones, que lo único que me dan para comparar es una diferencia de presión, una presión, y el cuerpo tiene una generación de fuerza, es porque hay una diferencia de presiones, eso se llama fuerza de empuje. Entonces, ténganlo en cuenta para la última clase de física, que es fuerza de empuje. Entonces, creo que uno nomás le dio, uno, 58021, no hombre, creo que fue el único que le atinó, la única que le atinó, 58021. Fui yo, sí, claro, ¿cómo es el nombre de fui yo? Ahí le sacó ventaja. Claro, ahí, es decir, en ese caso, si es, por más de que hayan hecho el experimento, tenían que tener su parte conceptual en ese caso. Andrés, bien Andrés. 2080. 2080 es quién? Sara. Listo, miremos la siguiente. Fer Aguilar, la B. Judy, la B también. Andrés, la A. Creo que sí, Andrés, la A. Sara, la A. Angie, A. C, Gerard. Hoy sí están, en esta sí están seccionados. B, A, C. Edward B también. 8951 la A. Se quedaron ahí, 8951 la A. Nadie más. Miremos entonces. Recuerden que les dije que ahí iba metida una que otra pregunta de la temática anterior.
o de análisis como tal. Entonces, esto es una situación común que se presenta. ¿Y qué es lo que sucede? No es que esté más frío el tapete que la baldosa, sino ¿qué es frío? Entonces, recuerden que cuando sentimos frío, lo que sucede es ausencia de calor. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo salgo a un medio y experimento la sensación de frío? Es porque mi cuerpo está cediendo energía térmica al ambiente o al medio. Cuando yo coloco el pie en la baldosa y en el tapete, por más de que ambos los siento un poco más fríos que mi temperatura corporal, se va enfriando más rápidamente el que está en la baldosa, sintiéndose como más frío que el tapete. Entonces lo que sucede es que, bueno, la baldosa absorbe calor más rápido que el tapete. El tapete no absorbe calor más rápido. Si absorbiera calor más rápido, se sentiría más frío. Si la baldosa absorbiera calor y el tapete no, yo no sentiría el tapete. La variación de la temperatura con el tapete, pero se logra sentir. Y el tapete absorbe calor y la baldosa no. Entonces la respuesta es la... Creo que aquí sí más de uno. Ah, grave Camilo se cambió. Varios latinaron. Vamos por acá. Andrés, Sara, Angie, 8951. Fuertecito. Mm, ¿Ahí qué hacemos, Camilo? La ola de... Apareció fuertecito en las respuestas, ya era hora. Listo. Bien ahí, des en cuenta que los análisis dependen de la situación. Entonces es ponerle como sentido a las cosas, sentido común. Muchas de las preguntas de ciencias o de cualquier, bueno, no de cualquier no, porque hay cosas que en filosofía, esas cosas no le puede uno poner sentido común, porque no tienen sentido común. Pero si ustedes ven de procesos, situaciones reales que de pronto les ha pasado, es ponerle el sentido común, qué es lo que está pasando, ponerle algo de conceptualización y hacer el proceso. Ahí vamos.
Sí, exacto, Fer. Eso no es para uno preocuparse, sino todo es un proceso. Muchas veces uno aprende más cuando falla que cuando llega a las respuestas correctas. Así que todo es ganancia, ahí no hay lío. A veces que uno el proceso de análisis no tiene la cabeza como muy despejada, no analiza bien las variables. Y hasta en eso se tiene un aprendizaje. Aprende uno como a controlar cómo analizar las situaciones, eso no te preocupes. Camilo la B, fuertecito D, Felipe la D, Eduard la B, Fer la B, Gerard la D, 58021 creo que es Andrés la D, Judy la D, Angie la D, Sara la B, Angie la B, te cambiaste. No, esas líneas en la B quiere decir que continúa infinitamente. Entonces es como puntos suspensivos, como que la gráfica continúa en un aumento general. A medida que pasa el tiempo sigue aumentando. Estas de acá es que continúa hacia allá. Estas es de referencia para decir que van al mismo punto de temperatura final. Entonces en este caso estas sí son de prolongación. Es como cuando uno en una escala, en una secuencia escribe 1, 2, 3, uno ya entiende que sigue 4, 5, 6, 7, 8, 9, sigue en aumento. Lo mismo quiere decir estas líneas entrecortadas de la situación. Por acá se cambiaron. Andrés se cambió, la C. ¿Listo? Analice otra miradita, de pronto ahí haya cambiado algo la percepción. Ese cambio brusco. Sí, sí, exacto. Es lo que tienen que analizar porque la variación es constante. Si ese vaina de que llegue aquí como una temperatura constante y no siga aumentando, si lo pone uno a meditar. Entonces imagínense en qué situación. Imagínense en cualquier situación de cocina. Ustedes ponen una olla a hervir, la olla está a temperatura, el agua está a temperatura ambiente, lo ponen en una fuente de calor, él absorbe temperatura, pero también como no está aislado del medio, él va cediendo calor en forma constante. Recibe calor constante y cede calor constante. En ese caso, si se dan cuenta, si yo dejo el agua ahí puesta, va a llegar a un punto en que sigue aumentando la temperatura hasta que hierve. Y si la dejo, va a seguir aumentando hasta que se evapora y se quema el agua. Entonces, en ese caso, bajo ese principio, también hay que tener en cuenta una cosa, que aquí no me están diciendo la característica entre A y B. Porque si me dicen, bueno, A y B son iguales, es decir, las calorías que absorbe son las iguales a las calorías que se, la gráfica que deberíamos tener sería constante, no habría variación de la temperatura. Calor que entra, calor que sale sin ninguna variación. Entonces ahí eso de pronto es una ambigüedad de la situación. Lo segundo es analizar esta situación de que llegan a temperaturas constantes. Si el cuerpo está aumentando su temperatura, la única forma de que llegue a una temperatura y se quede ahí equilibrada es que la fuente de calor, 1, se eliminó, 2, se aisló térmicamente cuando llegó a ese punto de temperatura y se quitó la fuente de calor. O 3, hay un cuerpo externo o algo que está haciendo que pierda más calor y equilibre la gran cantidad de calor. Pero si fuera así, tendría que llegar a un pequeño espacio donde es constante y empezar a decrecer. Entonces, A y B, A y C, adiosito. Ahora acá, entonces aquí realmente en este caso no me es claro que diga constante, pero podemos analizar de que no es constante, sino sigue como un aumento. Pero en este caso sería si A y B no fueran constantes, si fueran dos valores aleatorios. Al no ser constantes, la respuesta es esta, la B, porque son constantes.
Esta sería si no fueran constantes, pero como los valores son iguales, no hay ninguna variación en el proceso. La respuesta es la B en ese caso. Porque por más de que haya una pérdida, él sigue aumentando su temperatura. Sí, son constantes, pero no tienen la misma capacidad calórica. Aleja la B, bien. Tan, tan. Angie la ve, bien. Fer la ve, bien. Camilo la ve también. Aunque creo que no, Camilo no cambió por respuesta. Una correcta por fin, no. Es decir, ahí se van dando las respuestas por ese aspecto pequeñito. Creo que alcanzan a responder una última. Y la última. Esa sí está. Bueno. Sí, Aleja. Tenemos motivadora que es Aleja. Camilo, la D. Andrés, la C. Fer, la B. Fuertecito la C. Judy, la D. Sara, la A. Eduard, la D. 82541 la D. ¿Quién es 82541? Angie, la C. Aleja, la D. Felipe, la D. Sara y Angie están llevando la cuenta.
¿Listo? Me perdí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es la situación. En la situación no hay ninguna fuente de calor que le suministre calor al sistema, entonces quiere decir que A y C se van, porque dice todo el calor que absorbe, ¿y de qué lo va a absorber si no hay una fuente de calor? Entonces, A y C, chao. Entonces, esto es una situación de tipo isotérmico. ¿Por qué? Porque no hay variación, no hay fuente de calor. Entonces, un trabajo comprime el gas haciendo que presión aumente y volumen aumente. Al hacer eso, genera un aumento en la energía, pero la energía tiene que permanecer constante. Entonces, el calor que genera lo expulsa hacia el medio en forma de calor. Entonces, el trabajo hecho por el sistema es cedido al exterior en forma de calor. El trabajo hecho sobre el sistema se convierte en energía potencial intermolecular, que es muy parecido al término. Si dijera energía cinética intermolecular, B y D serían respuestas válidas, pero como dice potencial, nos cambia un poquito la perspectiva. Entonces la respuesta era la D. Si se dieron cuenta de los procesos, uno de los que más se utiliza es el proceso isotérmico, porque es el que más se presenta en situaciones de índole real. Al inflar una llanta, al inflar un globo, la jeringa, muchas situaciones de nuestro cotidiano están representadas en un proceso isotérmico. ¿Les queda de tareita dos preguntitas? Ah, no, es una, dos. Dos. Esta es bastante curiosa. A ver si le dan con el chiste. Y esta pues sí es un análisis básico, pero esta sí es bastante curiosa. Entonces, mis amigos, fue un placer haberlos visto. He hablado, trabajado con ustedes. Espero les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Estuvieron muy activos en la clase. Dar gracias a la plataforma de puntaje nacional, que es donde estamos trabajando. Y gracias a ellos es que se puede llegar a buen término. Y a la Universidad de los Andes, que son los que nos colaboran con todo el proceso de patrocinio. Entonces recuerden que nos vemos mañana a las 7 de la noche. Una clase importante porque es manejo de planos cartesianos. No es algo muy conceptual, pero sí es algo que se presenta en todas las temáticas, chicos. Nos vemos mañana. A los que no estuvieron presentes, comuníquense y los espero mañana a las 7. De 7 a 8:30, y a las 8:30 se van de juerga y no llegan a la casa si quieren, pero nos vemos a las 7 de la noche. Chao chicos, que les vaya muy muy bien. Un placer haberlos visto.